Cuentos de Canterbury, por Geoffrey Chaucer. Prólogo del universitario. Señor universitario de Oxford, dijo nuestro mesonero, cabalgáis manso y callado cual muchacha recién casada sentada en la mesa del comedor. No os he oído pronunciar una sola palabra de vuestra boca en todo el día. Supongo que estáis pensando en algún problema filosófico, pero como bien dice Salomón, hay un tiempo para cada cosa. Vamos, por favor, animaos. Este no es el momento para estudiar. Contadnos algún cuento divertido, pues todos los que hemos entrado en este juego tenemos que aceptar las reglas. No queremos sermones cuaresmales de frailes que nos hacen llorar por nuestros pecados, ni un relato que nos haga caer dormidos. Contadnos un estupendo cuento de aventuras y guardaos vuestra terminología, florilegios y figuras retóricas hasta que necesitéis el lenguaje de altos vuelos usado para escribir a los reyes. Aquí hablad sencillamente para que podamos entender lo que decís. Mesonero, repuso el respetable universitario con amabilidad, me hallo bajo vuestro bastón de mando. De momento sois el que gobierna, por lo que me declaro perfectamente dispuesto a doblegarme a lo que ordenéis, dentro de lo razonable, claro está. Os contaré un cuento que oí en Padua, de un excelente erudito, merecidamente respetado tanto por sus palabras como por sus hechos. Ahora está ya muerto y en su ataúd. Pido a Dios descanso para su alma. Este erudito se llamaba Francisco Petrarca, el laureado poeta, cuya dulce elocuencia y poesía iluminó a toda Italia, de idéntica forma que Lignano lo hizo con la filosofía, el derecho y otras ramas especializadas del saber. Pero la muerte, que no nos permitirá vivir apenas más que en un abrir y cerrar de ojos, se los llevó a ambos. Todos nosotros debemos morir. Pero volvamos a este hombre eminente que me contó esta historia. Dejadme explicar que antes de escribir la parte principal del cuento, compuso un prólogo de estilo retórico para describir el Piemonte y la región de Saluzzo. También menciona las elevadas montañas de los Apeninos, fronterizos con la Lombardía occidental, y en particular el monte Viso, donde un pequeño manantial origina el río Po. Luego incrementa su caudal al fluir hacia el este en dirección a Emilia, Ferrara y Venecia. Todo esto será muy largo de explicar en detalle y realmente me parece irrelevante, excepto si sirve al autor como introducción a su relato. Pero si lo escucháis, este es su cuento. El cuento del universitario. En la parte occidental de Italia, al pie del gélido monte Viso, se ubica una llanura rica y feraz, salpicada de ciudades y castillos fundados en tiempos de nuestros antepasados. Otras muchas hermosas vistas pueden contemplarse en esta magnífica región llamada Saluzzo. Un marqués era dueño de la comarca, como sus antepasados lo fueron antes que él. Cada uno de sus súbditos, fuese rico o pobre, obedecía a sus menores deseos. Así, de este modo, por el favor que le dispensaba la fortuna, vivió largo tiempo en completa felicidad, amado y temido tanto por los nobles como por los plebeyos. En cuanto a su linaje, pertenecía a la más elevada cuna en Lombardía, de aspecto bien parecido, fuerte y lleno de juventud. Era además muy honorable y cortés, así como bastante prudente en el gobierno de su país, salvo por un par de aspectos criticables. Este joven príncipe atendía al nombre de Walter, pero si algo había que reprocharle era esto: no pensaba jamás en lo que podría suceder en el futuro. Su mente se centraba totalmente en disfrutar del momento, como por ejemplo en cazar y en practicar la cetrería por la comarca. Prácticamente se olvidaba y despreocupaba de todo lo demás. Por colmo, no quería tomar esposa y asegurar la descendencia. Sin embargo, su pueblo lo lamentaba tanto que un día acudieron a él en tropel y uno de ellos, el más sabio y el de mayor experiencia, a quien más probablemente prestaría oídos el príncipe a los deseos de la gente y expusiese el asunto con claridad, habló así al marqués. Oh noble marqués, vuestra humanidad nos infunde confianza, así como osadía, para expresaros lo que nos preocupa, siempre que sea necesario. Ahora, permitidnos, bondadoso señor, que expongamos nuestra triste queja, que vuestros oídos no se nieguen a escuchar mi voz. Aunque a mí este asunto no me afecta más que a cualquiera de los aquí presentes, sin embargo, como sea que, amado señor, siempre me habéis distinguido con vuestro favor, tanto más me atrevo a suplicar audiencia y a pediros que prestéis atención a nuestra petición. Después haced, señor, lo que consideréis mejor. Realmente, señor, nosotros os apreciamos y estimamos a vos y a vuestras obras, y siempre ha sido así. No podemos imaginar que se pueda vivir mejor y con mayor felicidad, salvo por una cosa, señor. Por favor,
Si aceptarais y decidierais elegir esposa, entonces los corazones de vuestros súbditos estarían completamente tranquilos. Dignaos doblegar vuestra cerviz bajo este feliz yugo que los hombres llaman desposorio o matrimonio. Es un yugo de dominio, no de esclavitud. Además, señor, considerad con vuestras preclaras inteligencias cómo discurren nuestros días, tanto si dormimos como si estamos despiertos, si cabalgamos o vagamos por ahí, el tiempo siempre se evade sin esperar a nadie. Aunque todavía estáis en la flor de vuestra juventud, la edad madura se acerca, silenciosa como una tumba. La muerte amenaza a todas edades y derriba a las personas de toda clase y condición. Nadie escapa, pues, tan seguro es que cada uno de nosotros sabe que debe morir, como que ignora totalmente el día en que ésta le sobrevendrá. Entonces creed en la sinceridad de nuestras intenciones, pues nunca hasta ahora os hemos desobedecido. Así pues, señor, si lo aceptáis, os elegiremos sin demora una esposa, nacida en la familia más noble y encumbrada de todo el país, para que la elección parezca honorable a los ojos del cielo y de vos, según nuestro humilde parecer. Por el amor de Dios, que está en lo alto, libradnos de esta constante preocupación. Casaos. Pues si ocurriera, Dios no lo quiera, que con vuestra muerte vuestro linaje se extinguiera y algún extranjero heredase vuestros bienes, pobres de nosotros, por consiguiente os suplicamos que os caséis cuanto antes. Esta humilde petición y sus miradas suplicantes llegaron al corazón del marqués. Mi amado pueblo, vosotros queréis imponerme algo que nunca había pensado, replicó él. Yo disfruto con mi libertad, que raras veces se consigue estando casado. Era libre y debo ahora convertirme en esclavo. Sin embargo, veo la sinceridad de vuestras intenciones y, como siempre he hecho, confiaré en vuestro buen sentido. Por tanto, libre y voluntariamente consiento en casarme lo antes posible, pero en lo que concierne a vuestra oferta actual de elegirme esposa, os libero de la elección. Os pido que olvidéis esta idea. El cielo sabe muy bien que los hijos a menudo no se parecen a los padres, pues toda bondad proviene de Dios, y no del linaje en el que uno es engendrado y parido. Confío en la bondad de Dios y, por consiguiente, le confío a Él mi matrimonio, mi felicidad, posición y tranquilidad de espíritu. Que se haga su voluntad. Dejadme, pues, a mí solo la elección de esposa, responsabilidad que puedo asumir. Pero os pido, y os conmino, bajo juramento, que honraréis de por vida como si fuese la hija de un emperador, a la esposa elegida, de pensamiento, de palabra y obra, tanto aquí como en cualquier otro lugar. Además, me debéis jurar que si ni os opondréis ni murmuraréis en contra de mi elección, ya que a petición vuestra renuncio a mi libertad, os lo aseguro también. Me casaré con la que me enamore, y si no aceptáis estas condiciones, os pediré que olvidéis el tema. Juraron su conformidad de todo corazón, y por unanimidad solamente le pidieron, antes de marcharse, que tuviese la bondad de fijar lo antes posible una fecha determinada para la boda, pues incluso entonces el pueblo temía en cierto modo que después de todo el marqués no se casase. Él mencionó un día adecuado y en el que se casaría sin falta. Añadió que si accedía era porque se lo habían pedido. Por su parte todos se arrodillaron y con gran humildad y sumisión le dieron las gracias. Luego, habiendo conseguido su propósito, regresaron a sus hogares. El marqués mandó enseguida a sus oficiales que dispusieran los festejos de la boda. Dio todas las órdenes que creyó a su juicio necesarias a los caballeros y escuderos de su séquito, quienes las obedecieron haciendo cada uno todo lo posible para asegurar el éxito de la celebración. Acaba aquí la primera parte y comienza la segunda. No lejos del señorial palacio, en el que el marqués estaba planeando su matrimonio, se hallaba una aldea agradablemente situada en la que residían algunos pobres pueblerinos. Guardaban y apacentaban su ganado y se ganaban la vida como podían con el sudor de la frente, hasta donde permitía la fertilidad del suelo. Entre esta gente vivía un hombre que se consideraba más pobre aún que los demás. Sin embargo, el Padre Celestial puede derramar su gracia incluso en su humilde establo. Los aldeanos le llamaban Janícula. Este hombre tenía una hija de muy buen ver que atendía por Griselda. Pero si tengo que hablar de la belleza moral, entonces ella era la más hermosa que alumbraba el sol. Como había sido criada en la pobreza más absoluta, jamás un deseo sensual había mancillado su corazón. Su bebida provenía con mayor frecuencia del pozo que del tonel de vino. Como amaba la virtud, estaba más compenetrada con el trabajo pesado que con la dulce holganza. Sin embargo, a pesar de su juventud,
Su pecho virginal albergaba una gran firmeza y madurez de espíritu. Cuidaba de su pobre padre, ya entrado en años, con la mayor devoción y cariño. Ella solía hilar junto a su rueca mientras vigilaba cómo sus escasas ovejas pacían en el campo y solamente holgaba cuando dormía. Al regresar a casa, a menudo traía raíces y otras hierbas que troceaba y hervía para comer. Luego hacía su lecho, un duro camastro, en modo alguno blando, y así era el único sostén de su padre, mostrándole absoluta devoción y dedicándole los cuidados que todo buen hijo da a su progenitor. El marqués había observado frecuentemente a esta desheredada criatura al salir a cazar montando en su cabalgadura. Sin embargo, cuando la observaba con tranquilidad no la veía con ojos lascivos de conquistador, sino que contemplaba con seriedad su aspecto. Apreciaba no solamente su feminidad, sino también su gran bondad, que, tanto por apariencia como de hecho, sobrepasaba la de cualquier otra persona tan joven. Aunque la gente corriente no aprecia muy bien la virtud, él pudo estimar sus cualidades y resolvió que, si alguna vez se casaba, la desposaría a ella y sólo a ella. Llegó el día de la boda y nadie sabía quién sería la esposa. Muchos se extrañaron de esta excentricidad y decían privadamente entre sí: ¿No habrá terminado nuestro príncipe todavía con sus simplezas? ¿Es que después de todo no va a casarse? Ay, la lástima de eso es que, ¿por qué no se engaña y se engaña a sí mismo? Sin embargo, el marqués había encargado para Griselda unos broches y anillos con gemas montadas en oro y lapislázuli. Incluso había ordenado confeccionar un vestido a la medida de ella, cuya talla se había tomado de una muchacha de su misma envergadura. Asimismo, había encargado todos los demás accesorios que corresponden a una boda de tal importancia. El mediodía del día fijado para la ceremonia se acercaba y todo el palacio estaba convenientemente engalanado. El salón del banquete y los aposentos privados, mientras que las cocinas y las despensas estaban llenas a rebosar, con las más deliciosas viandas que se pueden encontrar a lo largo y ancho de Italia. Suntuosamente vestido, acompañado por señores y damas invitados a la boda, por los jóvenes caballeros de su séquito, y precedido por sonores acordes musicales, el real marqués tomó el camino más directo hacia el pueblo del que le había hablado antes. Griselda, el cielo sabe que estaba muy lejos de pensar que toda aquella pompa era por su causa, se había ido al pozo en busca de agua. Regresaba a casa presurosa, pues había llegado hasta sus oídos que el marqués pensaba casarse aquel día, y esperaba poder ver algo de aquel espectáculo. Me pondré en el portal de nuestra casa con otras chicas amigas mías y así podré ver a la marquesa, pensó ella. Procuraré terminar el trabajo que tengo en casa lo antes posible y así me quedará tiempo para verla, si es que pasa por aquí para dirigirse al castillo. Cuando cruzaba la puerta, llegó el marqués y la llamó. Ella al instante dejó el cubo de agua en el suelo de su establo, establo para bueyes, que estaba cerca del umbral de la citada puerta. Cayó de rodillas y allí se quedó en esa posición con el rostro serio, esperando callada que el príncipe dijese lo que deseaba. Con el semblante pensativo, el marqués se dirigió a la muchacha y le habló en un tono de suma gravedad. ¿Dónde está vuestro padre, Griselda? Preguntó. Está aquí en casa, replicó ella de forma humilde y reverente. Sin perder un instante se encaminó a buscar a su padre en el interior de la choza para llevarlo ante el marqués. Este tomó al anciano de la mano y, llevándoselo aparte, le dijo: Janícula, no puedo ocultar por más tiempo el deseo más ferviente de mi corazón. Si me lo concedéis, ocurra lo que ocurra, me llevaré a vuestra hija para que se convierta en mi esposa, hasta que la muerte nos separe. Estoy completamente seguro de vuestra lealtad, ya que nacisteis fiel, vasallo mío, y doy por sentado que aquello que a mí me complazca os complacerá a vos igualmente. Así pues, dadme una clara respuesta a la propuesta que os acabo de hacer. ¿Me aceptáis como vuestro yerno? Desconcertado y sorprendido por esta repentina oferta, el anciano enrojeció y se quedó allí de pie, temblando de pies a cabeza, con lo que apenas le quedó voz para musitar. Señor, vuestros deseos son mis deseos. Jamás me interpondría en vuestro camino. Vos sois mi amado príncipe. Disponed este asunto exactamente como queráis. El marqués repuso suavemente. Sin embargo, querría que vos, yo y Griselda charláramos en privado en vuestro aposento por la razón siguiente. Quiero preguntarle a ella si está dispuesta a ser mi esposa y obedecer a mis deseos. Quiero que esto ocurra en presencia vuestra, pues no quiero decir nada que vos no oigáis. Mientras ellos se hallaban en el aposento poniéndose de acuerdo, ya os lo contaré luego, la gente del exterior se agolpaba alrededor de la choza, maravillándose de la forma atenta y digna de elogio con que ella cuidaba a su querido padre. Pero Griselda, no habiendo visto antes nada parecido, estaba más asombrada que ellos.
No resulta extraño que estuviera sorprendida al tener a un visitante tan importante en su vivienda. Su cara había palidecido. No estaba acostumbrada a visitantes de ese calibre, pero para proseguir la historia, esto es lo que el marqués dijo a aquella amable y benigna joven. Griselda, debéis entender claramente que tanto vuestro padre como yo hemos acordado que yo me case con vos. Supongo que también estaréis de acuerdo, pero, no obstante, debo formularos estas preguntas, ya que todo debe hacerse con tanta premura. ¿Consentís? ¿O bien os gustaría pensarlo? Os pregunto si estáis preparada a complacer todos mis deseos sin dilación, que yo tenga libertad de hacer lo que me parezca mejor, tanto si esto os proporciona placer o dolor, que nunca murmuréis o protestéis, que cuando yo diga sí, vos no digáis no, ni de palabra o frunciendo el ceño. Jurad esto y yo os juraré nuestra alianza aquí y ahora. Señor, replicó ella perpleja por estas palabras y temblando de respeto, no soy digna, no merezco el honor que me ofrecéis. Cualquier deseo vuestro es también el mío. Aquí mismo juro que jamás os desobedeceré, ni de pensamientos ni de obra, aunque ello me cueste la vida, y no tengo el menor deseo de morir. Griselda mía, con esto basta, replicó él. Con el semblante grave caminó hacia la puerta seguido de Griselda. Entonces se dirigió al pueblo desde el umbral. Esta que está aquí a mi lado es mi esposa. Pido que todo aquel que me ame, la ame y honre también. Esto es todo lo que tengo que decir. Para que ello no llevase al palacio nada de su anterior, atavió, ordenó a las mujeres que la desnudasen allí mismo. Las damas no estaban, lo que se dice, complacidas de tener que tocar los harapos de que ella portaba. Sin embargo, vistieron a la doncella de blanca piel con los nuevos ropajes de pies a cabeza. Peinaron sus desgreñados cabellos sobre su espalda, con sus delicados dedos confeccionaron una guirnalda que la montaron sobre su cabeza y la cubrieron con toda clase de joyas. Pero ¿por qué efectuar el relato de su vestimenta? La gente apenas sí podía reconocerla debido a su deslumbrante atuendo. El marqués se desposó con ella con una alianza especialmente confeccionada. Entonces la colocó sobre un caballo blanco como la nieve, de lento caminar, y sin más dilación la escoltó hasta su palacio. Alegres multitudes salieron para aclamarla y conducirla allí. Luego pasaron el resto de la jornada en pleno jolgorio hasta la puesta de sol. Para acelerar el relato, diré que Dios favoreció a la nueva marquesa con su gracia de tal modo que parecía imposible que pudiese haber nacido y haberse criado rústicamente en alguna choza o establo de bueyes, sino que más bien parecía haber sido educada en el palacio de un emperador. Llegó a ser tan amada y respetada por todos que la gente de su aldea natal, que la habían conocido desde su nacimiento, difícilmente hubieran creído, si no lo hubiesen sabido, que era la hija de aquel Janícula de quien antes os hablé, ya que parecía una criatura totalmente distinta. Aunque había sido siempre virtuosa, las cualidades de su mente, buenas por naturaleza, establecidas como estaban en el más caritativo de los corazones, pronto alcanzaron la cúspide de la perfección. Era siempre tan discreta y amable, su elocuencia tan encantadora e inspiraba tal respeto que pudo ganarse los corazones de todo el mundo. Bastaba mirarla para amarla. Su bondad adquirió renombre no solo en la ciudad de Saluzzo, sino también en muchas otras regiones, pues siempre que había uno que hablaba bien de ella, otro lo confirmaba. Así la fama de su maravillosa bondad se extendió hasta que llegó un momento que hombres y mujeres, jóvenes y viejos, viajaban a Saluzzo simplemente para verla. De este modo, Walter contrajo un afortunado matrimonio, humilde y real a la vez. Vivió cómodamente en su hogar con la paz de Dios rodeándole, y su fama fue grande entre la gente. Debido a que él se había dado cuenta de que la virtud se aloja frecuentemente en los de condición humilde, todos lo tenían por persona de gran sabiduría, que por cierto no abunda. Griselda no solamente se limitaba a todas las artes domésticas, sino que cuando la circunstancia lo requería, sabía procurar el bien público. En todo el país no hubo pelea, rencor u ofensa que ella, con su sabiduría, no pudiese apaciguar. Infundía calma y bienestar. En ausencia de su marido, tanto si los enemistados eran nobles como plebeyos de la región, ella sabía reconciliarlos. Sus dichos eran tan ilustrados y maduros, sus juicios tan equitativos, que la gente creía que había sido enviada por el cielo para salvarles y deshacer todos los entuertos. No mucho después del matrimonio de Griselda, ésta dio a luz a una niña. Ella hubiese preferido un hijo varón. No obstante, el marqués y el pueblo estuvieron encantados, pues la llegada de una hija, en primer lugar, demostraba que no era estéril, por lo que existía toda probabilidad de tener un hijo varón. Acaba aquí la segunda parte y empieza la tercera.
Mientras la niña era todavía amamantada, sucedió, como ocurre a veces, que el marqués sintió deseos de comprobar la constancia de su mujer. Estaba totalmente obsesionado en poner a prueba a su esposa. Dios sabe que no tenía justificación alguna ponerle en este brete. Con anterioridad la había puesto a prueba con bastante frecuencia y siempre la había encontrado inocente. ¿Qué necesidad había de repetirlo una y otra vez? Algunos ven en ello astucia. Por mi parte, afirmo que no está nada bien que un hombre someta a prueba a su mujer y a angustias y temores. Así es como actuó el marqués. Una noche fue solo, con el semblante grave y el ceño fruncido, al aposento en que ella estaba acostada, y dijo: Griselda, supongo que no habrás olvidado del día en que te rescaté de la pobreza y te llevé a tu elevada posición actual. Solamente digo, Griselda, que no creo que el bienestar actual en el que te he colocado te haga olvidar el hecho de que te encontré en una condición misérrima. Ahora fíjate bien en cada una de mis palabras. No hay nadie que pueda oírnos excepto nosotros dos. Sabes perfectamente bien cómo, y no hace mucho, llegaste a este palacio. Ahora bien, aunque te amo y aprecio muchísimo, mis nobles no lo ven de igual modo. Ellos afirman que es un escándalo y una desgracia que te daban lealtad y estén sometidos a ti, una simple pueblerina. No hay duda alguna de que me critican, así especialmente desde que nació nuestra hija. Yo, como siempre, deseo vivir con ellos en paz y tranquilidad. Dadas las circunstancias, no puedo correr riesgos. Debo librarme de nuestra hija del mejor modo que pueda, no como yo quisiera, sino como desea mi pueblo. Dios sabe que es algo que va muy en contra de mis deseos. No obstante, no haré nada sin que lo sepas. Sin embargo, deseo que lo consientas. Ahora pondré tu paciencia a prueba, tal como me juraste y prometiste en tu pueblo el día que nos casamos. Ella escuchó esta argumentación sin que se produjese la menor alteración en su rostro, voz o compostura. Según todas las apariencias, no sintió resentimiento alguno, sino que replicó: Mi señor, todo está a vuestra disposición. Mi hija y yo estamos a vuestras órdenes. A vos os pertenecemos y nuestro destino depende también de vos. Haced lo que queráis. Juro por Dios que nada que os complazca puede desagradarme, ni existe nada que desee tener o tema perder más que únicamente a vos. Este es y siempre será el deseo de mi corazón, que ni el tiempo ni la muerte podrá borrarlo o cambiarlo. Aunque esta respuesta hizo feliz al marqués, sin embargo lo disimuló, pues cuando decidió salir de la habitación, su aspecto y porte eran sombríos. Al poco tiempo, un poco más tarde tan solo, había desvelado su propósito al emisario que envió a Griselda. Este hombre de confianza ejecutaba las órdenes sin rechistar, y había demostrado su eficacia en asuntos importantes. Era también la persona adecuada para realizar trabajos sucios. Su amo sabía perfectamente que a la vez le era leal y le temía. Este oficial penetró en los aposentos de Griselda con las órdenes de su jefe en mente. El príncipe se daba perfecta cuenta de que este oficial, al mismo tiempo que era real, tenía su cólera. En cuanto éste entendió lo que su dueño quería, caminó rápidamente hacia el aposento de Griselda, donde entró con rostro severo. Señora, dijo, perdonadme si ejecuto las órdenes recibidas. Sabéis perfectamente que las órdenes de un príncipe no pueden ser eludidas, por mucho que puedan lamentarse o ser deploradas. Pero uno debe necesariamente obedecerlas, y eso es lo que yo voy a hacer y punto. Se me ha ordenado arrebataros a esta niña. Sin más preámbulos, agarró brutalmente a la criatura e hizo como si fuera a matarla allí mismo. Griselda soportó y aceptó todo callada y mansa como un cordero, sin oponerse a las intenciones del asistente. Siniestra era la mala reputación de aquel hombre, siniestro su rostro, siniestra su habla y siniestra la hora de su aparición ejecutora. La pobre Griselda creyó que él mataría aquí y allí a la hija, a la que amaba tan tiernamente. Sin embargo, no lloró ni suspiró, sino que se sometió voluntariamente al deseo del marqués. Al cabo, sin embargo, habló. Humildemente rogó al asistente que tuviese la bondad de permitirle besar a su hija antes de que muriese. Con rostro apesadumbrado, apretó a la criatura contra su pecho, la meció en sus brazos y la besó. Entonces le hizo la señal de la cruz, profiriendo con su dulce voz: Adiós, hija mía. Ya no te volveré a ver, pero te he persignado. Que nuestro Señor en el cielo, que murió por nosotros en el madero de la cruz, te bendiga. Hijita mía, confío tu alma a su cuidado, pues esta noche morirás por mi culpa. Incluso para una nodriza, lo juro, aquel panorama hubiese resultado insoportable. Con cuánta mayor razón los sollozos de una madre serían justificables, pero sin embargo ella permaneció impasible, soportando esa adversidad, y dijo suavemente al oficial: Volved a coger a la doncellita.
Ahora id a cumplir las órdenes de vuestro señor, pero permitidme que os pida un favor, a menos que vuestro señor os lo haya prohibido. Enterrad este pequeño cuerpo donde las aves y los carroñeros no puedan despedazarlo. Sin responder a esta petición, el asistente recogió a la niña y se marchó. El asistente volvió a donde estaba su señor y le dio breve y detallada cuenta de todas las palabras y comportamientos de Griselda, y puso en sus brazos a su amada hijita. El marqués parecía tener algunos remordimientos, pero no obstante, persistió en su propósito, como suelen hacer los señores cuando quieren imponer su voluntad. Encargó a aquel oficial una misión secreta: que envolviese a la niñita con sumo cuidado y la transportara bajo su capa o en un cofre, advirtiéndole bajo pena de muerte por decapitación que no debía revelar a nadie esta misión, ni quién le enviaba ni a dónde iba. Tenía que llevársela a Bolonia, a la casa de la hermana del marqués, en aquellos tiempos condesa de Pánico, explicarle las circunstancias y pedirle que hiciese todo lo posible para educar a la niña como convenía a su noble condición. Pero lo pedía encarecidamente que pasara lo que pasara, bajo ningún concepto revelase a nadie su identidad. El oficial se fue y cumplió su cometido. Pero volvamos ahora al marqués. Este se hallaba alerta, preguntándose si podría percibir algún indicio de cambio en el comportamiento o en las palabras de su esposa hacia él, pero jamás lo encontró. Seguía amable y ecuánime, como siempre. Desde todos los puntos de vista y sin cambio alguno hacia él, ella seguía alegre, humilde, servicial y cariñosa como antes. Nunca se refirió a su hijita. La desgracia no la había cambiado en lo más mínimo, ni jamás mencionó su nombre bajo circunstancia alguna. Termina la tercera parte y empieza la cuarta. Estando así las cosas, pasaron 4 años y quedó nuevamente preñada, pero esta vez Dios quiso que pariese un hermoso varón para Walter. Al enterarse del nacimiento, el padre y todo el país se llenaron de gozo, dando gracias y alabanzas al Señor. Cuando el niño tenía ya 2 años y la nodriza ya le había destetado, el marqués tuvo el antojo de probar a su esposa una vez más. Qué inútil ponerla a prueba otra vez. Los maridos desconocen la mesura cuando encuentran a una mujer paciente. Mi querida esposa, dijo el marqués, como ya sabéis, mi pueblo ha considerado muy mal nuestro matrimonio, y ahora, especialmente desde el nacimiento de nuestro hijo, todavía mucho peor. Sus críticas me hieren e inquietan. Tan hirientes son los rumores que llegan a mis oídos que casi me parten el corazón. Eso es lo que dicen. Cuando Walter se vaya, la familia de Janícula tendrá que sucederle y convertirse en nuestra dueña. No tenemos otra elección. Verdaderamente estas son sus palabras. Yo tengo que tener en cuenta estas quejas, pues aunque no me las exponen claramente ante mí, realmente tales ideas me asustan. Querría, a ser posible, vivir en paz. Por consiguiente, estoy dispuesto a librarme de mi hijo como me libré de su hermana en secreta nocturnidad. Os lo advierto, para que este desdichado acontecimiento no os provoque un ataque de rabia. Sed paciente, os lo ruego encarecidamente. Lo repito constantemente, replicó ella. Únicamente deseo complaceros. No siento pena en absoluto, aunque mi hija y pronto mi hijo hayan sido ejecutados por orden vuestra. No he tenido otra participación en mis 2 hijos que primero el embarazo y luego el dolor y la pena. Vos sois nuestro amo. Haced lo que queráis con lo que es vuestro. No me pidáis consejo, pues del mismo modo que dejé todas mis ropas en casa cuando vine hacia vos por primera vez, también allí dejé mi voluntad y mi libertad para revestirme con vuestros atavíos. Por consiguiente, os pido que hagáis lo que deseéis y yo os obedeceré. Si yo pudiese anticiparme a vuestros deseos antes de que me lo expresarais, me apresuraría a satisfacerlos, pero ahora que los conozco seré constante y firme en todo lo que queréis. Si supiese que mi muerte os tenía que tranquilizar, entonces para complaceros gustosamente moriría. La muerte no es nada en comparación con nuestro amor. Al darse cuenta de la constancia de su esposa, el marqués sintió vergüenza, bajó la mirada y quedó pasmado ante la entereza mostrada ante esta cuestión. Entonces se fue con un rostro sombrío, aunque en su fuero interno estallaba de felicidad. Su temible secuaz trasladó a su hermoso hijito de la misma forma con que se había apoderado de su hijita, o incluso con mayor crueldad, si cabe. Sin embargo, ella no dio señales de pena, tanta era su paciencia, pero besó también a su hermosísimo hijito y lo persignó. Únicamente pidió a aquel sujeto que, si podía, lo enterrase en la tierra para preservar a su tierno y delicado cuerpo de las aves de rapiña y bestias carroñeras. Pero no obtuvo respuesta alguna. El hombre se marchó con total indiferencia, pero trasladó con sumo cuidado al niño a Bolonia. Cuanto más pensaba sobre el asunto, más se maravillaba el marqués ante semejante paciencia.
Si no hubiera constatado con anterioridad de cuánto amaba a sus hijos, hubiese sospechado que ella aguantaba todo aquello con aspecto calmado y valor por malicia, astucia o dureza de corazón. Sabía perfectamente que después de él, ella a quienes más amaba era a sus hijos. Ahora preguntaré a las damas presentes, si no consideren que todas estas pruebas no eran ya suficientes. ¿Qué más podría idear este implacable marido para comprobar la fidelidad y constancia hacia alguien tan inexorable como él? Pero existe un tipo de personas que una vez han decidido algo se aferran a un proyecto y no pueden ya resistir, sino que se atienen a su designio primitivo, como si estuviesen encadenados a una estaca. Tal era el caso del marqués, que persistía en poner a su mujer a prueba según su propósito inicial. Estaba siempre atenta a cualquier palabra o gesto que delatase que ella había cambiado algo con respecto a él, pero no pudo detectar variación alguna. Continuó con el mismo talante y comportamiento de siempre. Incluso con los años se volvió, si fuera posible, todavía más fiel y devota, si cabe. Al final pareció como si entre los dos hubiese una única voluntad. Cualquier deseo de Walter se convertía también en el de ella, hasta que, gracias a Dios, todo iba mejor. Ella demostraba que a pesar de todas las tribulaciones de este mundo, no cabía en una esposa tener otros deseos que los de su esposo. La crueldad de Walter se esparció por todas partes. Todo el mundo comentaba que por haberse casado con una mujer pobre, había ordenado perversa y secretamente asesinar a sus dos hijos. Nadie desmintió estos rumores, ya que la gente solo sabía que habían desaparecido. Sucedió, pues, que si hasta entonces había gozado del amor de su pueblo, el oprobio de su mala fama hizo que este afecto se convirtiera en odio profundo. Su fama cierta de asesino no le impedía cejar en sus crueles propósitos, con la única finalidad de seguir siempre poniendo a prueba a su mujer. Cuando su hija cumplió 12 años de edad, envió un mensaje a la corte de Roma, informada de sus intenciones, con las pertinentes instrucciones para que falsificasen los documentos que fuesen necesarios para sus inhumanos propósitos. En dichos documentos, el Papa, para calmar la opinión de su pueblo, le ordenaba que, si quería, se casase con otra mujer. Realmente llegó a solicitar que un falsificador redactase una bula papal donde se mencionaba que tenía permiso por dispensa pontificia en repudiar a su primera mujer para que la disensión y mal ambiente entre él y su pueblo desapareciesen. Así lo indicaba la bula, que se publicó en su totalidad. Como era de esperar, la gente desilusionada se lo creyó a pies juntillas, pero cuando la noticia llegó a Griselda, tengo entendido que su corazón se llenó de pena. Sin embargo, con la firmeza acostumbrada, ella resolvió, pobre infeliz, soportar las adversidades de la fortuna. Dócil a sus deseos, entregada a él en cuerpo y alma, y como hito de su terrena felicidad, no quiero alargar esta historia. El marqués escribió cuidadosamente un mensaje especial en la que revelaba sus propósitos y lo envió secretamente a Bolonia. Solicitó formalmente al conde de Panago, su cuñado, que llevase a casa a sus dos hijos con publicidad y una escolta de honor. En un punto se mostró intransigente. Aunque se lo preguntaran con insistencia, no debía revelar a nadie de quién eran aquellos hijos. En cambio, tenía que divulgar que la niña iba a desposarse con el marqués de Saluzzo. El conde llevó a cabo la petición, y el día previsto se puso en marcha camino de Saluzzo con un gran séquito de nobles, bien pertrechados, para dar escolta a la doncella y a su joven hermano, que cabalgaba a su lado. La doncella casamentera estaba ataviada para la boda y cubierta de deslumbrantes joyas, mientras que su hermanito de 7 años iba brillantemente vestido con infantil atuendo. Así cabalgaron día tras día camino de Saluzzo en medio de gran suntuosidad y regocijo. Aquí termina la cuarta parte y sigue la quinta parte. Entretanto, el perverso marqués, para poder estar absolutamente convencido de que seguía siendo tan constante como siempre, buscó el modo de hacer sufrir a su esposa la máxima prueba con su acostumbrada crueldad. Un día, durante una audiencia pública, se dirigió a ella de forma áspera. Realmente, Griselda, he tenido la dicha de teneros por esposa más por vuestra fidelidad y obediencia que por vuestra riqueza y linaje. Pero cuando pienso en ello, cada vez me convenzo más de que cuanto más elevada es la posición de uno, mayor es la servidumbre a ciertos aspectos. Un labrador es más libre que yo, pues mi pueblo me fuerza con su diario clamor a que tome otra esposa, algo que me atrevo a llevar a cabo. Debo informaros que el Papa ha otorgado su consentimiento con el fin de aminorar el malestar del pueblo. Por cierto, mi nueva esposa está en camino hacia aquí. Sed fuerte y preparaos para abandonar este lugar sin dilación.
En cuanto a la dote que vos me trajisteis como favor especial, os permitiré que os la llevéis. Regresad a la casa de vuestro padre. Nadie puede tener suerte siempre. Seguid mi consejo y soportad los embates y veleidades de la fortuna con ecuanimidad. Sin embargo, ella le respondió pacientemente: Señor, supe y siempre he sabido que nadie puede en modo alguno comparar vuestro esplendor con mi pobreza. Esto es innegable. Nunca me consideré digna de ser vuestra esposa. No, ni tan solo vuestra doncella de cámara. Vos me hicisteis señora de esta casa. Pongo a Dios por testigo que tan cierto es que Él es la alegría de mi corazón, como que nunca pensé que era la señora o dueña, sino la humilde criada de vuestra señoría, por encima de todas las demás criaturas terrenales. Y os aseguro que lo seguiré siendo mientras viva. Os doy gracias a vos y al cielo, al que rezo que os recompense por el tiempo que me habéis honrado con vuestra generosidad y me habéis exaltado hasta un puesto del que no soy digna. No diré nada más. Volveré junto a mi padre gustosamente y viviré con él por el resto de mis días. Allí donde me crié de niña, viviré y moriré como viuda, limpia de cuerpo y de alma y de todas las cosas, pues como os entregué mi virginidad, y soy sin duda vuestra fiel y legítima esposa, Dios impida que la esposa de un señor tan grande tome como esposo o compañero a otro hombre. En cuanto a vuestra nueva esposa, que Dios en su gracia os conceda alegría y prosperidad, pues gustosamente le cederé el lugar donde he sido tan feliz. Ahora, mi señor, mi descanso y solaz de mi corazón, ya que os place que me vaya, lo haré cuando lo ordenéis. En cuanto a vuestra oferta de devolverme la dote que yo aporté, estoy lejos de olvidar cuál fue. Nada espléndido. Solamente mis pobres harapos. Sería difícil para mí encontrarlos ahora. Oh, Dios bendito. Cuán noble y amable me parecisteis en aspecto y palabra el día en que nos casamos en aquel humilde lugar. Sin embargo, se dice, y es verdad, al menos yo en mi caso así lo creo, puesto que ha resultado cierto que el amor cambia cuando envejece. Pero os aseguro, mi señor, que ni las penalidades ni la muerte harán que me arrepienta de palabra o de obra, de haberos entregado enteramente mi corazón. Mi señor, vos sabéis que me despojasteis de mis miserables harapos en la casa de mi padre y que generosamente me engalanasteis con lujosos atavíos. Es evidente que lo único que os traje fue mi fidelidad, desnudez y virginidad. Aquí, pues, hoy os devuelvo mis ropas y también mi anillo de boda para siempre más. Os puedo asegurar que el resto de vuestras joyas están en vuestro aposento. Desnuda llegué de casa de mi padre, y desnuda debo regresar a ella. Gustosamente me someteré a todos vuestros deseos, pero espero que no tengáis intención de que salga de vuestro palacio enteramente desnuda. Vos no podéis permitir algo tan deshonroso como que el vientre que guardó vuestros hijos quede descubierto, y a la vista de todos y de todo el pueblo cuando me vaya. Os ruego encarecidamente que no me hagáis viajar despojada como un gusano por el camino. Mi amado señor, recordad que aunque indigna fui vuestra esposa. La doncellez que os traje y que ahora no tengo, me autoriza a que me concedáis volver con un sayo como el que solía llevar, con el que ocultar el vientre de la que una vez fue vuestra esposa, y para que no os enojéis, mi señor, aquí me despido de vos. Guardad el sayo que lleváis, replicó él, y lleváoslo. Sin embargo, a él le costó pronunciar estas palabras por piedad y remordimiento, y se alejó. Ella se desnudó allí mismo, delante del pueblo, y partió con su sayo hacia la casucha de su padre, con la cabeza desnuda y los pies descalzos. La gente la acompañó con sus llantos, y mientras caminaban, maldecían a la diosa Fortuna. Pero ella no derramó una sola lágrima, y en todo el trecho no profirió ni una sola palabra. Su padre pronto se enteró de la noticia. Maldijo el día y la hora en que la naturaleza terrena le hizo nacer. Sin duda, este pobre anciano siempre había sentido cierta aprensión sobre el casamiento de su hija. Desde el mismo principio sospechó que una vez que el príncipe hubiese satisfecho su apetito sexual, sentiría haber desprestigiado su rango por tan baja elección, y que entonces se desembarazaría de ella lo antes posible. El clamor de la gente le anunció su proximidad, y se apresuró a salir al encuentro de su hija. Llorando amargamente, la cubrió con su viejo manto como mejor pudo, pero no pudo envolverla del todo porque la tela era corta y muchísimo más vieja y desgastada de lo que ya estaba el día de la boda. Así pues, esta flor de paciente esposa residió algún tiempo con su padre. Nunca demostró ni con la palabra, ni con la mirada, ni en público, ni en privado, que se le hubiese causado daño alguno. Su rostro tampoco delataba en lo más mínimo que recordase o echase de menos su elevada posición perdida. Esta actitud no podía maravillar o sorprender a nadie, pues cuando era marquesa siempre se había distinguido por un talante plenamente humilde. No sentía especial predilección por los manjares delicados,
ni tenía un espíritu amante de los placeres. Al contrario, estaba llena de paciente amabilidad. Era discreta, sin pretensiones, siempre honorable y, con respecto a su esposo, constante y sumisa. La gente habla de Job como modelo de humildad. Cuando quieren los eruditos suelen ser bastante elocuentes respecto a la humildad en los hombres, pero aunque aquellos dedican pocos elogios a la mujer, la verdad es que ningún hombre jamás llega a ser ni la mitad de humilde y fiel que una mujer, y si no es así, ahora me entero. Sexta parte. Cuando el conde de Panago llegó a de Boloña, la noticia de que había traído consigo a una nueva marquesa con tal pompa y esplendor que por toda la Lombardía occidental ningún ser humano había contemplado jamás un espectáculo de tamaña magnificencia, se extendió por todas partes y a oídos de todo el mundo. Antes de la llegada del conde, el marqués, sabedor del entramado por haberlo planeado, envió unos mensajeros para que le trajesen a la pobre e inocente Griselda, y ella, con el corazón sumiso y el rostro feliz, aunque no anidasen en su pecho grandes expectativas, acudió a su requerimiento. Se arrodilló ante él y le saludó respetuosamente. Griselda, dijo él, estoy completamente decidido a que esta doncella con la que voy a contraer matrimonio sea recibida mañana en mi casa como una reina, y que todo el mundo esté ubicado y servido de acuerdo a su rango y agasajado con todos los honores que pueda darle. Naturalmente no dispongo de ninguna mujer capaz de ordenar y disponer las habitaciones como yo quisiera. Estaría muy contento si os pudieseis cuidar de ello. Además, estáis familiarizada con todos mis gustos. No os importe el que vuestros vestidos sean andrajosos y feos. La cuestión es que cumpláis con vuestra tarea de la mejor manera posible. Mi señor, respondió ella, no solamente soy feliz de poder hacer lo que deseáis, sino que es también mi deseo serviros y complaceros en vida, lo mejor que sepa desde mi humilde puesto. Pues nunca en el bienestar o en la aflicción, el alma que se aloja en mi pecho os dejará de amar con la mayor y más verdadera lealtad. Se puso a poner en orden el palacio, preparando las mesas y haciendo los lechos. No ahorró esfuerzos, combinando a los camareros que, por amor de Dios, se apresuraran, barriesen y sacudieran el polvo, mientras que ella preparaba activamente el salón del banquete y los aposentos privados. El conde llegó a media mañana trayendo a los dos nobles niños con él. La gente salió corriendo a ver los hermosos vestidos y el boato del séquito, y ahora por vez primera no criticaron y empezaron a comentar entre ellos que Walter no era ningún tonto. Si quería cambiar de esposa todavía salía ganando. La vieron mucho más bella y mucho más joven que Griselda. La unión de ese matrimonio produciría mejor fruto, y debido a la alta cuna de la nueva desposada, era más idónea que la otra. Había que ver la cara tan hermosa que también tenía su hermanito. Ambos cayeron bien en la multitud, y todos alabaron ahora la conducta del marqués. Qué inconstante es la gente. Siempre veleidosa, siempre infiel, inconstante y variable como una veleta, regocijándose siempre con los últimos rumores, continuamente creciendo y menguando, y siempre llena de chismes y habladurías que no valen ni un ochavo. Se equivoca en sus juicios y su constancia no resiste el menor embate. El que confía en la gente, en el pueblo, es un idiota a carta cabal. Tales eran los comentarios de los ciudadanos más juiciosos mientras la multitud lo contemplaba todo boquiabierta, feliz de poder ver una nueva marquesa por la simple novedad que ello constituía. No diré nada más sobre eso, sino que pasaré a hablar nuevamente de Griselda y de su paciencia y laboriosidad. Griselda supervisaba incansable todo lo referente a la fiesta de la boda. Sin que le afectase en lo más mínimo lo grosero y andrajoso de su vestido, salió alegre a la puerta con los demás a saludar a la nueva marquesa, después de lo cual volvió a sus quehaceres. Recibió a los invitados con tal animosa aptitud, cada uno de acuerdo con su rango, que éstos, lejos de encontrar defectos a su recepción, se preguntaban maravillados cómo una mujer tan pobremente vestida podía ser tan cortés y cumplidora. Todos elogiaron merecidamente su tacto. Entretanto, ella nunca cesaba en sus sincerías y espontáneas alabanzas a la muchacha y a su hermano, frutos de su bondadoso corazón. Nadie pudo haberles elogiado más, pero al fin, cuando los nobles entraron para ocupar su sitio en el festín, el marqués mandó venir a Griselda, que estaba atareada en el salón. Con tono zumbón preguntó a Griselda: «¿Qué opinas de la belleza de mi esposa?» «La encuentro muy bella, señor», replicó ella. «Creedme, jamás vi muchacha más hermosa. Que Dios le conceda felicidad. Espero que Él os envíe felicidad a ambos por el resto de vuestras vidas. Una sola cosa os pido. Permitidme que os lo advierta. No hagáis con esta dulce muchacha lo que habéis hecho con otras, atormentarlas.
Ella ha sido criada y educada con mayor delicadeza y no creo que pudiese soportar las penalidades como otra que hubiese sido criada en la pobreza. Cuando Walter vio ahora su paciencia y animosa compostura, que no contenía ni un ápice de rencor, sin dejar de ser siempre firme y sólida como una roca, a pesar de la frecuencia con que él la había atormentado, el obstinado marqués sintió compasión en su corazón por la inquebrantable fidelidad de su esposa y exclamó: «Queridísima Griselda, con esto ya tengo suficiente. No temas ni sufras más. He puesto a prueba vuestra fidelidad y la bondad de vuestro corazón, tanto en la riqueza como en la pobreza, hasta donde jamás mujer alguna fue probada. Amadísima esposa, estoy seguro de vuestra constancia». Luego, tomándola entre sus brazos, la besó. Ella estaba tan extrañada que no se dio cuenta ni entendió lo que se le decía. Era como si de repente la hubiesen arrancado del sueño, pero al final volvió en sí de su asombro. «Griselda», dijo él, «por Jesucristo que murió por nosotros, tan cierto como que Dios salvará mi alma, tú eres mi esposa. No tengo otra esposa ni jamás tendré otra. Esta que pensabas iba a ser mi nueva esposa es en realidad tu hija, y este muchacho será mi heredero, como lo había proyectado, pues él es realmente el hijo de tus entrañas. Estuve escondidos en Bolonia. Recupéralos pues ahora. No podrás afirmar que has perdido a ninguno de tus dos hijos. En cuanto a los maledicientes, que tomen buena nota. Lo hice para probar tu fidelidad de esposa. No obré por malicia, por crueldad. ¿Cómo podía Dios permitir que matase a mis propios hijos? Mi intención fue tenerlos escondidos hasta que estuviese seguro de tus pensamientos y fuerza de voluntad. Cuando ella oyó esto, se cayó desmayada, con el corazón desbordado por la emoción y alegría. Cuando se recobró, llamó a sus dos hijos para que se le acercasen y los abrazó con su ternura de madre, con innumerables besos y lágrimas que bañaron sus rostros y cabellos. Qué emocionante resultó verla desvanecerse y oírla proferir con débil voz: «Mil veces gracias, mi señor, por haber salvado a mis dos hijos. No me importa ya desaparecer aquí y ahora, pues me amáis y gozo de vuestro favor. ¿Qué importa ya la muerte? Oh, hijos míos, oh, hijitos de mi alma, vuestra penada madre siempre pensó que habíais sido devorados por crueles perros o por bestias horribles, pero Dios en su bondad y vuestro bien intencionado Padre os han conservado sanos y salvos». De repente y en aquel mismo instante cayó al suelo medio desvanecida. Estaba abrazando tan fuertemente a sus dos hijos que costó grandes esfuerzos rescatarlos de este su primer abrazo. Las lágrimas se deslizaban por los rostros contritos de los presentes, que apenas podían seguir en aquel aposento. Walter la consoló hasta que su profundísima pena remitió. Cuando se recuperó de su desmayo, ella sintió vergüenza, pero todo el mundo la mimó hasta que recobró su compostura. Entonces Walter la trató con cariñosa solicitud. Ahora que estaban juntos de nuevo, daba gozo ver la felicidad que reinaba entre ambos. Cuando las damas encontraron la oportunidad, la llevaron a su aposento y la despojaron de sus baratas ropas y la vistieron con una resplandeciente túnica dorada, y le colocaron sobre la cabeza una corona en la que había montadas varias piedras preciosas. Luego la condujeron hasta el salón del banquete, donde le pidieron y le rindieron los debidos honores. Así terminó felizmente este día conmovedor, pues todos los presentes hombres y mujeres lo celebraron a lo grande y pasaron la jornada con alegría y regocijo hasta que las estrellas empezaron a brillar en el firmamento. A todos los presentes les pareció que este banquete fue más suntuoso y magnífico que las celebraciones de los esponsales. Ambos vivieron prósperamente en paz y armonía durante largos años. Su hija contrajo un feliz matrimonio, pues se casó con uno de los señores más nobles de toda Italia. Walter mandó que el padre de su esposa viniese a vivir con ellos en la corte en pacífico retiro, hasta que su alma abandonó su cuerpo terrenal. Cuando Walter falleció, su hijo le sucedió en paz y tranquilidad. También tuvo suerte en su matrimonio, aunque no hizo sufrir ninguna prueba severa a su esposa. El mundo ciertamente no es tan duro como antes. Ahora escuchad lo que Petrarca tiene que decir al respecto. Este cuento no ha sido contado para que las esposas imiten la mansedumbre de Griselda. Sería más de lo que podrían soportar aunque quisiesen. Debe servir más bien para que todos, sea cual fuere su condición, permanezcan tan constantes como Griselda en la adversidad. Petrarca contó este cuento, compuesto en el más elevado de los estilos, por esta razón: pues si una mujer fuese tan paciente hacia un simple mortal, con cuánta mayor razón deberíamos aceptar sin una queja todo lo que Dios nos envía. Resulta completamente razonable que Él ponga a prueba todos los que Él mismo ha creado. Sin embargo, como explica Santiago en su epístola, nunca probará hasta tal extremo a los que Él ha redimido. Sin duda siempre estará probándolos.
Por nuestro propio bien, siempre permite que seamos atormentados de diversas formas por el cruel látigo de la adversidad, no porque quiera estar seguro de nuestra fuerza de voluntad, pues conoce plenamente todas nuestras debilidades desde antes de nuestro nacimiento. Lo que dispone siempre es para nuestro bien. Entonces, vivamos en la virtud y la aceptación. Antes de que me vaya, permitidme, señores, que diga unas palabras. Actualmente sería difícil encontrar 3 Griseldas, o incluso solo 2, en toda una ciudad. El oro que ellas representan está actualmente tan adulterado con cobre, que si actualmente se pusiera a prueba, esa moneda, aparentemente buena, con más probabilidad se rompería en 2 pedazos antes de doblarla. Así que, en honor de la comadre de Bath, quiera Dios mantenerla a ella y a todo su sexo en el puesto de mando, o las cosas serían demasiado mal. Les cantaré una canción que espero les anime, pues me siento en forma. Descansemos, pues, de los asuntos serios. Ahora escuchad mi canción. Ahí va. Epílogo de Chaucer. Griselda en Italia murió, también su paciencia. Están más muertos que un clavo de ataúd. Advierto a todos los maridos en audiencia que no asalten en alud. De sus mujeres la paciencia, esperando encontrar una Griselda, de seguro que quebrantan su testuz. Vosotras, esposas de alta cuna, famosa por la prudencia, si dejaseis que la humildad clavara vuestras lenguas, o bien a los estudiosos evidencia, dieseis, para que aquí os contara un cuento más increíble que el de Griselda de presencia tan cara, vigilad que Chichevache no fuese y os devorara. Imitad a Eco, cuya propia voz no silencia, su actitud es de antífona. No os volváis insensatos de tanta inocencia. Poned los pies al suelo, tomad el control, y fijad esta lección en vuestra conciencia. Bien conyugal, para todos brillará como el sol. Vosotras, superesposas, alzaos en propia defensa. Cada una es grande y fuerte como un escudo. ¿Cómo permitís que un hombre os haga ofensa? Y vosotras, esposas menores, aunque flojas en batalla, sed feroces como tigres o diablos. La brama fuerte, como el viento en los molinos, no falla. ¿Por qué debéis temer o hacerles reverencia? Pues si vuestro marido se cubre de malla, las cortantes flechas de vuestra elocuencia traspasarán su pectoral coraza y su dura pantalla. Seguid mi consejo. Sed celosas, no perdáis las agallas, y le acobardará vuestra presencia. Si sois bellas y hermosas, cuando otros estén presentes, mostrad vuestras galas y belleza. Si fueseis feas, utilizad la largueza para ganar amigos y estar en su mente. Sed alegres y ligeras como el viento de oriente, y dejad para él que se queje, preocupe, llore y lamente. He aquí las palabras del mesonero. Cuando el universitario terminó su relato, nuestro mesonero lanzó un juramento. Por los clavos de Cristo. Habría regalado un tonel de cerveza para que mi mujer hubiera captado esta moraleja. Es un relato adecuado para la ocasión. Confieso que me conviene, aunque es mejor no soñar con lo imposible. Aquí termina el cuento del universitario.